Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Yo estoy que no quepo de gozo, y es que el tema que vamos a tratar hoy me tiene especialmente emocionada. Como sabéis, mi pasión por el mundo del espectáculo turco es innegable, y hoy vamos a sumergirnos en una noticia que me ha llenado de alegría y que sé que a muchos de vosotros también os va a encantar. Preparad las palomitas, porque esto se pone interesante. Se trata, nada más y nada menos, que de unas declaraciones recientes de la siempre encantadora Demet Özdemir sobre el éxito arrollador de nuestro querido Can Yaman. Así es. Vamos a desmenuzar sus palabras, a analizar el impacto que han tenido en la industria y en los fans, y por supuesto, vamos a recordar la relación que une a estos dos grandes actores, una relación que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordaros, a los que aún no lo habéis hecho, que os suscribáis a mi canal. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis las últimas noticias, análisis profundos, curiosidades fascinantes y en general, todo lo que necesitáis saber sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Me esfuerzo cada día para traeros contenido de calidad, con información contrastada y un toque personal que espero que os guste. Así que no os perdáis ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Que tenemos mucho de qué hablar. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su carisma arrollador, su talento innato y su cercanía con el público, ha hablado recientemente sobre el éxito internacional que está cosechando Can Yaman. Y sus palabras han sido, sin duda, un soplo de aire fresco en un mundo donde a veces predominan las envidias y las rivalidades. En un contexto donde a menudo vemos egos inflados y celos profesionales, Demet ha demostrado una madurez y una generosidad admirables. El éxito de Can me llena de orgullo, dijo Demet, según las fuentes que hemos consultado y que, por supuesto, he corroborado para traeros la información más precisa. Una frase aparentemente sencilla, pero cargada de significado y de un sentimiento genuino. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Por qué son tan importantes estas palabras en el contexto actual? Pues en primer lugar, porque rompen con esa idea preconcebida de que en el mundo del espectáculo solo hay espacio para la competencia feroz y despiadada. Demet, con su declaración sincera, nos recuerda que el éxito de un compañero, de un colega, de un amigo, también puede ser motivo de alegría, de celebración y de satisfacción personal. Es un mensaje de positividad, de apoyo mutuo y de camaradería que, sinceramente, se agradece muchísimo en una industria tan competitiva. Además, estas palabras adquieren un significado aún más especial si tenemos en cuenta la historia compartida que une a Demet y Can. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, que, como todos sabemos, les catapultó a la fama internacional de una manera meteórica. Juntos crearon una química en pantalla que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, un auténtico boom, y Demet y Can se convirtieron, de la noche a la mañana, en ídolos de masas. Después del rotundo éxito de Erkenci, ambos actores decidieron seguir caminos diferentes, explorando nuevas oportunidades y desafíos profesionales. Can Yaman, con su espíritu aventurero, se centró en proyectos internacionales, trabajando principalmente en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en su Turquía natal, protagonizando series y películas muy populares que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. A pesar de la distancia física y de sus diferentes trayectorias profesionales, parece que el cariño, el respeto y la admiración mutua se han mantenido intactos a lo largo del tiempo. La declaración de Demet sobre Can nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de la humildad, la generosidad y la empatía en el mundo del espectáculo. A veces es fácil dejarse llevar por el brillo de la fama, por el ego desmedido y por la sed de reconocimiento, pero Demet nos demuestra que se puede ser exitoso y, al mismo tiempo, mantener los pies en la tierra sin perder la perspectiva y sin olvidar los valores que realmente importan. Su apoyo incondicional a Can es un claro ejemplo de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de alegrarse sinceramente por el éxito de los demás, sin envidias ni rencores. Pero, ¿qué ha logrado exactamente Can Yaman para que Demet se sienta tan orgullosa? Bueno, la trayectoria de Can después de Erkenci ha sido realmente impresionante, digna de admiración y reconocimiento. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar,
que no solo tuvo un gran éxito de audiencia, sino que también le valió el reconocimiento de la crítica especializada. Además de su trabajo en la televisión, Khan ha participado en campañas publicitarias para marcas importantes, convirtiéndose en un rostro muy popular y solicitado en Italia. Su éxito no se limita, ni mucho menos, a Italia. Can Yaman ha participado en proyectos internacionales en otros países, consolidándose como un actor reconocido y respetado a nivel mundial. Su talento innegable, su carisma arrollador y su atractivo físico innegable le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Y por supuesto su legión de fans sigue creciendo día a día, demostrando que su popularidad no conoce fronteras. Es importante destacar que Can Yaman también ha utilizado su fama y su influencia para apoyar causas benéficas, demostrando su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Ha creado una fundación para ayudar a niños necesitados y ha participado activamente en campañas de concienciación sobre temas importantes, como la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Esta faceta solidaria de Can Yaman es también motivo de orgullo y admiración, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Volviendo a las palabras de Demet, creo que reflejan una profunda conexión entre los dos actores, una conexión que va más allá de lo profesional. A pesar de que no se les ha visto juntos públicamente en mucho tiempo, es evidente que siguen manteniendo un cariño y un respeto mutuo, fruto de la experiencia compartida en Erkencicus. Esa serie creó un vínculo especial entre ellos, un vínculo que parece perdurar en el tiempo a pesar de la distancia y de las diferentes circunstancias. La declaración de Demet también nos permite especular, inevitablemente, sobre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, volvamos a ver a Demet y Can juntos en algún proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans que anhelan verlos de nuevo juntos en la pantalla. Y sinceramente creo que sería un éxito asegurado, dada la innegable química que existe entre ellos. Sin embargo, por el momento, no hay nada confirmado. Ambos actores están concentrados en sus respectivos proyectos y no hay planes oficiales para que trabajen juntos en el futuro cercano. Pero como dice el sabio dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible y las sorpresas están a la orden del día. Lo que sí es cierto e innegable es que Demet y Can han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, una huella que perdurará por mucho tiempo. Su talento, su carisma, su conexión especial y su profesionalismo han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque sus caminos se hayan separado, su legado como pareja televisiva perdura en el tiempo, alimentando la esperanza de que algún día vuelvan a unirse en la pantalla. La historia de Demet y Can es un ejemplo inspirador de cómo el trabajo en equipo, la buena química y el respeto mutuo pueden llevar al éxito. Erkencicus no habría sido lo mismo sin la contribución de ambos actores. Juntos crearon una magia en pantalla que emocionó a los espectadores, les hizo reír, les hizo llorar y sobre todo, les hizo creer en el amor verdadero. Es por eso que las palabras de Demet sobre Can son tan significativas. No solo reflejan su alegría sincera por el éxito de su compañero, sino que también nos recuerdan la importancia del respeto, la admiración y el apoyo mutuo en el mundo del espectáculo, valores que a veces parecen olvidados. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre el éxito de Can Yaman es una noticia muy positiva que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la generosidad, la humildad, el compañerismo y la empatía. Es un ejemplo inspirador de que el éxito de un compañero también puede ser motivo de alegría, de celebración y de satisfacción personal. Hemos analizado minuciosamente las palabras de Demet, su significado profundo y el impacto que han tenido en el mundo del espectáculo turco. También hemos recordado la historia que une a Demet y Can, su éxito arrollador en Erkencicus, y sus respectivas trayectorias profesionales después de la serie. Y por supuesto hemos reflexionado sobre la importancia de la humildad, la generosidad, el compañerismo y la empatía en el mundo del espectáculo, valores que son fundamentales para construir una industria más justa y equitativa. Espero de corazón que este vídeo os haya gustado y os haya resultado interesante. He puesto mucho cariño y esfuerzo en prepararlo para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os parecen las palabras de Demet sobre Can? ¿Creéis que son sinceras? ¿Os gustaría verlos juntos en algún proyecto en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, compartid vuestras ideas y opiniones, y hagamos de esta comunidad un espacio de diálogo constructivo y respetuoso. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final.
Vuestro apoyo significa mucho para mí. No olvidéis darle me gusta si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengáis un día maravilloso.